Bueno, vamos a centrarnos primeramente en las cuestiones internacionales que nos van a ocupar. El Tribunal Supremo le ha tumbado a Trump sus aranceles por considerar que se extralimitó. Donald Trump está compareciendo en estos momentos, tiene muchos frentes abiertos, pero sin duda este le habrá supuesto un disgusto. En el día en que él quería de alguna manera sacar pecho del crecimiento económico de Estados Unidos, algo más del 2%, él lo iba a justificar con los aranceles y hoy Pedro se los han tumbado. Se han enfadado. Vamos a escuchar a Trump, ¿os parece? ¿Escuchamos? Y luego lo comentamos. Venga, dale. The Supreme Court's ruling on tariffs is deeply disappointing, and I'm ashamed of certain members of the court, absolutely ashamed, for not having the courage to do what's right for our country. Foreign countries that have been ripping us off for years are ecstatic. They're so happy. And they're dancing in the streets, but they won't be dancing for long, that I can assure you. A mí me parece vergonzoso que un presidente de un país tan importante como Estados Unidos, Donald Trump, diga que le parece decepcionante que los jueces que él nombró le lleven la contraria, porque denota que no tiene ni puñetera idea de lo que significa la democracia y que además no concibe que alguien le pueda llevar la contraria en ningún momento de su mandato. Efectivamente, es muy elocuente del deterioro democrático de Estados Unidos. La Constitución, en su artículo primero, habla así de los jueces. En su artículo primero establece de forma inequívoca, fijaros que es un país fundado en la idea de que no hay impuestos sin representación política. Es un país obsesionado con los impuestos. Siempre están hablando de impuestos, pero en el fondo de lo que están hablando es del poder del Estado, del papel de lo público en la vida privada de los americanos. Entonces, el artículo 1 dice clarísimamente de la Constitución que los impuestos, los aranceles, duties, en el lenguaje, son una exclusiva potestad del Congreso de los Estados Unidos. A partir de ahí, lo que vemos es una maximización del poder ejecutivo en detrimento de los otros poderes. Y se confirma una vez más que algunos jueces federales son la última línea de defensa del Estado de Derecho. Incluso los nombrados por él. O sea, que a mí me parece una buena señal para Estados Unidos que haya alguien que ponga pie en pared. Efectivamente, el sistema de vez en cuando funciona. Hay jueces que recuerdan el derecho de habeas corpus, que no te pueden enviar a un campo de concentración en Texas, que no pueden entrar en tu casa por encima de la Cuarta Enmienda sin un mandamiento judicial. Claro que hay jueces que tienen que estar recordando constantemente cuáles son los límites del poder presidencial en Estados Unidos. Él no lo reconoce. ¿Qué es lo que dice? Que los jueces que le dan contraria son traidores, que están vendidos a intereses extranjeros. Es un año que vemos funcionar algunos sistemas de control de la democracia norteamericana, porque hasta entonces parecían desaparecidos y diluidos. Veíamos cómo se incumplían los derechos de ciudadanos norteamericanos, cómo no se investigaba la ejecución practicante en la calle de miembros del ICE. Es la primera vez que vemos que efectivamente se detiene una política fundamental en Vamos a ver, Trump. La Constitución, el diseño institucional de Estados Unidos está inspirado, aunque parezca mentira, en la física de Isaac Newton, en la idea de fuerzas contra fuerzas, puntos de equilibrio. Ese es el sistema de checks and balances. ¿Qué es lo que pasa? Que el Congreso ha estado desaparecido en combate. Le han dado un cheque en blanco. En las mínimas mayorías republicanas en ambas cámaras han permitido todo. Él se ha creído, ha extralimitado sus funciones y por eso insistimos que al final el Poder Judicial, el Estado de Derecho, es el único que está resistiendo este envite. Venga, que siga compareciendo Donald Trump, le vamos a escuchar en directo porque él lo que está diciendo es que quiere mantener los aranceles porque él estaba cobrando más dinero que nunca. Vamos a escucharle. Porque dice que, claro, si no hay aranceles, él pierde dinero, la gente se puede ir al paro. And those things would have never happened. We wouldn't have lost our business. Same thing with, claro, él dice que eso no pasaría si hubiera aranceles. Está metiendo un poco el miedo en el cuerpo a la gente. Por cierto, poniéndose la venda antes que la herida, quizá, porque si ahora se empieza a torcer la cosa en materia económica, puede culpar a otros que no sean él. Companies, Intel would be now the largest company. I saved Intel. I literally saved it at the beginning of Venga, que siga defendiendo sus aranceles, Pedro. Él ya no puede hablar de que es la economía de Biden, es su economía. Él ha metido mano a todo, hasta la Reserva Federal, la fórmula de la Coca-Cola
y los aranceles, que son un impuesto sobre los consumidores. El gobierno federal, lo que pasa es que Trump considera que los aranceles son la herramienta perfecta, que sirve para todo, para financiar el presupuesto federal, para amedrentar a países hostiles, para acabar con el fentanilo, para acabar con la inmigración, Pero no está funcionando. para reindustrializar Estados Pero Unidos. estamos viendo, ha crecido la economía norteamericana un 2,2%, se ha ralentizado el crecimiento, ha bajado el consumo. El mercado laboral no está boyante. Al final Los no le están productos saliendo las están cosas. caros. Claro, la Pero inflación está ese es el subiendo. milagro económico de Trump. Todo lo que ha hecho en este año en contra de la independencia de la Reserva Federal, en el mangoneo de las empresas privadas, en los niveles de corrupción, del aumento de impuestos, en forma de aranceles o en recortes de subvenciones al gasto social. Toda es su economía. Sigue compareciendo Donald Trump, que fijaos qué argumentos está utilizando para defender los aranceles. Acaba de decir que es que Estados Unidos tiene 22 premios Nobel de Economía. Entonces, claro, que cómo no vamos a hacer caso a lo que allí se dice, ¿no? A ver, vamos a escuchar, a ver si sigue hablando de este tema. Whether it's through fear or respect or friendships, I don't know. But I know some of the people that were involved on the other side, and I don't like them. I think they're real slime balls. Está hablando de los enemigos, de los que no son partidarios de lo que él defiende. Porque claro, aquí todo el que le lleva la contraria a Trump es enemigo de Trump, empezando por los jueces del Supremo. Thomas and Alito, Kavanaugh, because they not only dissented, their dissent is so strong. When you read their dissent, Bueno, como ven ustedes, a lot of está times you Trump read the bastante dissent and molesto it's like, con el hecho de que el Supremo le haya tumbado que los realmente es un recordatorio de que el presidente está abusando de su autoridad. Esta estrategia que vemos una y otra vez, de que estamos en una emergencia nacional, hay que utilizar medidas extraordinarias. Y que los jueces son una desgracia para Estados Unidos, ha dicho Pedro, que es que Claro, es muy fuerte. los jueces que independientes. Los jueces son una desgracia. Los que ha nombrado él también, ahora ya no le gustan. Pero él siempre ha ido de hombre de negocios. Y está descubriendo, a las bravas, que los aranceles, que también lógicamente son recíprocos y se le han puesto a Estados Unidos, han bajado el beneficio de las empresas norteamericanas y estas han bajado la contratación. Pero es que esto se lo venían advirtiendo desde que puso los aranceles en el jardín de la Casa Blanca con aquellos carteles de goma espuma. Permitidme, porque se acaba de anunciar también Donald Trump que va a recurrir a alternativas poderosas para suplir los aranceles que le ha vetado el Tribunal Supremo. Ahora él puede empezar país por país e incluso decir, pues ya no compramos nada de este país. Él, claro que encuentra siempre formas. Algo que caracteriza a Trump en el segundo mandato es que ha aprendido dónde duele más. ¿Qué mecanismo podría utilizar para poner aranceles? Creo que los quiere poner en torno al 10%, que, ojo, lo que no puedes ponerle aranceles... Tendrá que llamarles de otra manera y aplicarlos en otro sentido. Y luego no le van a funcionar, porque él puede querer poner aranceles a Francia, a España, a Italia, pero es que la Unión Europea responderá de forma conjunta a esos aranceles y eso es algo que a él le duele mucho, le molesta. Siempre ha intentado dividir, ¿no?, a la Unión Europea. Y luego esta cosa de que el libre comercio parece que se lo inventó Lenin el libre comercio es una lección dolorosamente aprendida de la gran recesión. Los países decidieron intentar salvarse de la gran crisis económica elevando barreras al libre comercio. Cuando se reúnen en Bretton Woods los aliados y diseñan un nuevo sistema financiero, una de las lecciones que intentan, aparte de no ponerle reparaciones de guerra imposibles de pagar a Alemania, es la idea del libre comercio, que es algo que beneficia a todos. ¿Qué es lo que piensa Trump? Que el libre comercio, que el comercio en general, es un juego de suma cero, que los beneficios de una parte son todo pérdidas para otras. Se ha cargado la confianza de los consumidores, está en los niveles más bajos desde 2014. De todas maneras, para mí, lo más importante que ha ocurrido esta tarde, yo no perdería de vista, más allá del hecho en sí de los aranceles, que Trump tiene oposición en el país, que las instituciones, algunas funcionan, que hay quien pone pie en pared. Lo digo porque como en estos últimos tiempos estábamos hablando incluso de que quiere cargarse las elecciones de medio mandato y de que juega con la idea de que por qué no se va a presentar otra vez, a pesar de que la Constitución lo impide, esto yo creo que es una luz para la esperanza de que no puede hacer lo que le dé la gana en Estados Unidos. Puede hacer muchas cosas, pero no todas, afortunadamente. Pero el problema es que él se considera por encima de la ley. Y es lo que ha conseguido con la impunidad que ha logrado en todos los casos, el manejo de documentos, el asalto al Capitolio. Él siempre está hablando de cartas. Tú no tienes la carta, tú no tienes cartas. Pero él tiene la carta más importante, la del Monopoly, salir gratis de la cárcel. Pero hay una cosa que me preocupa. Cada vez que le mete en mano la cartera, que demuestra que su política económica es absolutamente nula y de momento está haciendo daño a la economía norteamericana, él tiene otra baza que le funciona.